Listo. Entonces nos encontramos en la segunda entrevista para explorar tres aspectos fundamentales. En un primer momento, lo que es la Asamblea por el Cambio Caldas, pero posterior a la presentación de la persona con la que nos encontramos hoy para la entrevista. Y en un último momento, explorar cómo se ve esta asamblea en un proyecto o en la posibilidad de un proyecto a largo plazo. Entonces, inicialmente le preguntaríamos cuál es su nombre y a qué se dedica. Cuéntenos un poco de cuál ha sido su trabajo en la ciudad. Bueno, gracias. Muy buen día, Sandra, o muy buenas tardes también al joven. Mi nombre es Julio Restrepo, al joven camarógrafo, desde luego. Mi nombre es Julio Restrepo Morales. Soy abogado, dirigente sindical durante más de 42 años, activista político. He participado en los procesos eleccionarios para el Consejo Municipal de Manizales y también participé en el año 2006-2007 como para la alcaldía municipal de la ciudad de Manizales en las elecciones de ese año. Así que mi recorrido y mi vinculación con toda esta lucha social y política está enmarcada dentro del mundo del sindicalismo y político preferencialmente, Sandra. Listo. Entonces, como antecedente, antes de hablar de la asamblea, ¿qué nos puede decir usted bajo su experiencia de lo que va el gobierno Petro? Y cómo ve la izquierda también hoy en el país. Bueno, es muy prematuro, son más de 204 años de vida republicana desde la Constitución de 1819. Tenemos un poco más de 200 años de historia en este país. Siempre ha habido un poder dominante durante todas esas épocas que es básicamente el ala conservadora de la política. Los nacionalistas que dominaron durante todo este tiempo el escenario político, posteriormente en compañía con el Partido Liberal, y después de ese largo tiempo, por primera vez experimentamos un gobierno que no es de esas élites que han gobernado, que no pertenece a los partidos tradicionales. Hacer un balance en 2 años del gobierno de Petro es todavía un poco complicado porque evidentemente ha habido una ruptura de esas estructuras en lo que se refiere al gobierno, pero no al poder. El poder sigue estando indudablemente en manos de quienes lo detentaron en el pasado, de quienes han gobernado este país, de banqueros, de industriales, de terratenientes, y este cambio que comienza a generarse es apenas el abreboca de lo que puede llegar a construirse hacia el futuro, teniendo en cuenta que se están cambiando no las instituciones, pero sí la forma en cómo las instituciones se manejarán de ahora en adelante, y el proyecto y la propuesta que hizo Gustavo Petro desde cuando presentó su candidatura a la presidencia, inicialmente en el 2018, luego en el 2026, y la propuesta que desde su campaña le hizo, digamos, a la población y en general a sus votantes. Vuelvo, insisto, Sandra, es prematuro decir cómo nos ha ido, pero creo que se ha dado inicio a una ruptura muy importante en la historia política del país, que sin duda va a traer grandes cambios en la construcción hacia adelante. Listo. Entonces, con eso que usted nos cuenta, ¿cómo ve el panorama para las elecciones del 2026? Bueno, el 2026 puede ser la reafirmación de este proyecto. Se ha dicho por parte del gobierno en específico y de sus círculos que para poder consolidar y estructurar un verdadero proyecto de cambio democrático en este país se necesitarían por lo menos entre 4 y 5 periodos presidenciales. Estamos hablando de 16, 20 años para que pudiera estructurarse, digamos, o cimentarse toda esa estructura que va a dar vida a esta nueva república, a esta nueva sociedad mucho más democrática, más incluyente. Así que lo que tenemos ahora es una ruptura. ¿Cómo la vamos a aprovechar esa ruptura del poder monolítico que siempre había existido? Es el juego que tenemos hacia adelante, y justamente por eso esas actividades que se han ido programando, entre ellas como la que nos convoca hoy, por ejemplo, que es la Asamblea Nacional Popular, que por lo menos está promocionando desde el nivel central y hacia las regiones también. Así que yo veo con mucho entusiasmo la posibilidad de que este gobierno continúe. Lo que se ha hecho hasta el momento, pese a todos los obstáculos que ha habido, corresponde a la propuesta que él hizo durante su campaña política, así que no se está engañando a nadie en este sentido.
porque las reformas que se propusieron, laboral, pensional, a la salud, es parte de lo que se hizo en la propuesta de la campaña. Veo buen augurio, creo que trabajando en conjunto podemos tener hacia el año 2026 un gobierno que siga esta línea que se ha venido trazando hasta ahora por parte del gobierno de Gustavo Petro. Listo. Entonces, ya entrando al tema central de esta entrevista, ¿qué es la Asamblea del Cambio en Caldas y por qué se convoca? Bueno, desde el nivel central, desde luego, se han venido coordinando algunas acciones que tienen que ver con el cumplimiento justamente de las propuestas de gobierno que se hizo, esa agenda legislativa que hay en cuanto a las reformas, y desde la Coordinadora Nacional, ¿cierto? Para esta asamblea se viene proponiendo una asamblea nacional popular para este 18 y 19 de julio. Como esta asamblea tendría como fundamento principal, digamos, mirar todo el tema de lo que tiene que ver con las transformaciones sociales, de lo que tiene que ver con la paz, no solo al nivel del país, sino la paz regional y la unidad de todos estos sectores democráticos y populares que le hemos hecho, digamos, que la apuesta a este cambio. Así que esa asamblea es una actividad más de la que hemos venido promocionando, que tiene finalmente como fundamento, como objetivo central, fortalecer el poder popular, no solo para lo que resta del mandato, sino para los mandatos que a partir del año 2026 pudiera tener los sectores populares en cabeza de sus representantes. Listo. Entonces, en este escenario, ¿qué papel cumple el departamento de Caldas? Pues digamos que el departamento de Caldas hace parte también de toda esta batalla en términos de integrarnos con el gobierno nacional, de crear esas, digamos, esos vasos comunicantes, la posibilidad de llegar hasta el gobierno nacional a través de los dirigentes nacionales y los dirigentes locales, porque en Caldas debemos fortalecer la presencia o por lo menos el poder de participación de la ciudadanía en su conjunto. Caldas ha sido, Manizales y Caldas en general ha sido un departamento, digamos, como si usted lo quiere, muy progobiernista, si lo quiere mirar en esos términos, muy conservador. Es un departamento que siempre se ha caracterizado por respaldar la estructura, digamos, monolítica que ha habido del poder, no solo en lo regional, sino en lo nacional también. Así que Caldas juega un papel importante, no solo para nosotros, quienes estamos promoviendo la asamblea desde lo local, sino para el gobierno nacional, que sería fortalecer unos puntos claves, especialmente en Caldas y en el eje cafetero, donde ciertamente no ha sido fuerte y donde ha tenido las debilidades el gobierno. Así que desde ese punto de vista, la participación del departamento de Caldas, sus activistas, sus hombres y mujeres hacia esta asamblea, digamos que sería un respaldo muy importante para el gobierno nacional, teniendo en cuenta lo que te acabo de decir, Sandra. Así que yo creo que Caldas tiene en este momento la obligación ética y moral por parte, pues, de quienes promocionamos el gobierno del cambio y quienes estamos con las profundas transformaciones sociales que queremos por parte de este gobierno. Es un deber que tiene el departamento de Caldas de respaldar al gobierno nacional, por lo que te he planteado anteriormente. Así que Caldas es importante desde ese punto de vista político y ojalá pudiéramos llevar la mejor representación, no solo de Manizales, sino de todos los municipios hacia la Asamblea Nacional Popular del 18 y 19 de julio. Listo. Cuando usted hace la caracterización de Caldas como un departamento conservador, y pues esto incluye a la política, ¿cómo entonces se ve el escenario de la izquierda en el departamento? Bueno, la izquierda en el departamento hemos tradicionalmente participado de ella básicamente desde el mundo del sindicalismo, son más de 40 años construyendo, digamos, desde la izquierda movimientos. No tenemos partidos consolidados ni a nivel nacional ni a nivel local, digamos, que pudieran tener una gran injerencia en el espectro nacional. La izquierda en Caldas siempre ha sido pequeña, no ha sido un grupo que, digamos, sea muy relevante en torno al tema de la participación política. De hecho, digamos, en el mundo del sindicalismo siempre nos opusimos históricamente a las elecciones porque las consideramos en muchas ocasiones como fraudulentas. Aún lo seguimos considerando, pero tenemos que partir de la base de que esos son los mecanismos que tenemos para llegar a gobernar en el país y para obtener poder popular, que es por vía de las elecciones.
Así que en ese sentido, vuelvo, insisto, el departamento de Caldas puede volverse importante en ese sentido. Creo que podemos seguir mejorando la participación de la izquierda, que es muy poca. Lo que determinó toda la cantidad de votos que tuvo el gobierno nacional en estas últimas elecciones, especialmente en Manizales, la edad de que hubo un frente amplio o sectores muy amplios que no propiamente son de izquierda todos, sectores que lo que llaman de centro, sectores más democráticos, incluso gente que no tiene partidos, pero que les pareció que este proyecto que se presentaba progresista a toda la ciudadanía era interesante. La izquierda en Caldas, vuelvo, insisto, y en Manizales es poca, es muy importante porque ha tenido actividades participativas, sobre todo en la movilización social y en la movilización popular ha sido importante, pero desde el punto de vista de la participación política somos muy marginales y muy reducidos en ese sentido. Bueno, ubicándonos de nuevo en el escenario de la Asamblea del Cambio, ¿cómo puede verse la participación de los sectores sindicales, de los movimientos sociales y en general de la sociedad civil en el diálogo con el gobierno nacional? Bueno, de hecho, quienes estamos promocionando más, de hecho, vamos a hacer unos encuentros regionales aquí en los distintos municipios, agrupando municipios, aquí en Manizales y en otras partes. Justamente hemos venido promoviendo básicamente desde el mundo de lo sindical y popular. Estamos hablando de las organizaciones sociales y de las organizaciones sindicales como el eje o la estructura sobre la cual se convoca, digamos, como esta parte de la Asamblea Nacional Popular y previa a la Asamblea aquí en el departamento de Caldas, que pensamos realizarla este 13 de julio como un abreboca o como paso, pues obviamente para definir no solo los temas, recoger los documentos centrales, sino mirar cómo va a ser nuestra participación también en la Asamblea Nacional, que vuelvo, insisto, se realizará en julio. Digamos que es el sindicalismo básicamente y organizaciones sociales las que soportan todo este trabajo de convocatoria de la Asamblea Nacional Popular, y bueno, también hay algunos partidos, son pequeños y digamos que sin mucha injerencia, pero que también participan en toda esta convocatoria. Nosotros creemos que esto tiene que ampliarse más, no solamente debe ser el mundo del sindicalismo y de los partidos políticos, sino que todas las organizaciones sociales y populares deben hacerse parte íntegra de esto, y creo que los hemos venido convocando y hemos venido logrando reunirlos a través de una coordinadora aquí en lo local que ha comenzado a desplegar todo este trabajo, Sandra. Listo. Siguiendo un poco y ya pasando casi al último momento de esta entrevista, se ha hablado mucho en el gobierno Petro de las trabas que da la constitución política hacia el ejercicio de la gobernanza. En ese sentido, ¿cómo puede verse un ejercicio de la Asamblea Constituyente hoy? Siempre han estado ahí. De hecho, la Constitución Política del 91 es parte de un proceso constituyente, de una Asamblea Nacional Constituyente. Ahí en la Constitución del 91 se mejoran las posibilidades de la participación ciudadana a través de mecanismos justamente como la Asamblea Nacional como Constituyente o del referéndum también, que es posible porque en el referéndum, que también es de orden constitucional, lo que se hace es convocar al pueblo para que apruebe o no una norma que está proponiendo el gobierno nacional, para que la adopte o para que la rechace. O sea que esas formas de participación en el referéndum o en la Asamblea Nacional Constituyente son parte de lo que el artículo 3 de nuestra Constitución Política, Sandra, nos habla de que el poder reside en el pueblo justamente, y que del pueblo es donde nace ese poder, que puede ser delegado a través de quienes nos representan en el Congreso, o que también puede ser, digamos, de manera directa la participación del pueblo a través de este mecanismo. Hemos visto muy complicado, todo el mundo ha conocido, o por lo menos se ha conocido en muchos medios, de la injerencia que ha venido teniendo el poder judicial, especialmente a través de las Cortes, en varias de las propuestas que el gobierno ha hecho para implementar su proyecto, su Plan Nacional de Desarrollo. Mencionemos unas 2 o 3, Sandra. Se quiso intervenir la CRE, la Comisión Reguladora de Energía y Gas, para efecto de modular las tarifas implacables que nos están cobrando a todos los usuarios. El proyecto que hubo también para La Guajira de una emergencia económica, que el gobierno dictó el decreto y sin embargo la Corte Constitucional
pese a que allá había un estado de cosas lamentables que lo había dicho la misma Corte, se opuso a ese decreto extraordinario y lo tumbó, así que quedó sin herramientas para acudir a La Guajira. Y en general ahora toma la decisión del Consejo de Estado de declarar que no es legal la contratación por parte de las juntas de acción comunal de algunas obras para el desarrollo de infraestructuras y de carreteras. Si usted lo ve, y ahorita está la amenaza de que a la Corte Constitucional va a llegar la reforma pensional que ya fue aprobada y que ahorita están demandando por vicios de forma y que porque no se tramitó y no se discutió lo suficiente. Así que nosotros estamos viendo con preocupación que el Poder Legislativo, en este caso las Cortes, han venido metiendo la mano, han venido interviniendo. De hecho, hay un poco de curules que se cayeron del pacto histórico también por decisiones judiciales, y puede ser porque la Constitución no permite que el gobierno nacional convoque a sus bases populares, al poder popular, a que también tome decisiones sobre la propuesta que tenía el gobierno. 11.300.000 personas votamos por esas propuestas, así que lo más justo es que deberían tramitarse en el Congreso porque ese fue un mandato popular. Sin embargo, entonces vemos que desde las Cortes, desde el mismo Congreso, se ha impedido que se concreten las propuestas del gobierno nacional, así que a mi modo de ver es legítimo que se estén haciendo los preparativos para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente o por qué no de un referéndum, que también es un mecanismo válido para, digamos, aprobar las reformas que el gobierno ya propuso. Así que yo estoy plenamente convencido de que es un ejercicio legítimo. Además sería lo más básico de la democracia, que es no solo la participación popular, sino que del mismo pueblo que emana el poder del Estado pudiera determinarse esas transformaciones a través de mecanismos como la Asamblea Nacional Constituyente o el referéndum en este caso. Listo. Entonces ya como pues última parte de esta entrevista, le preguntaría cuál es el objetivo a largo plazo después de este encuentro de la Asamblea del Cambio en Caldas. ¿Puede pensarse en la organización de un partido único o un partido unitario para que reúna las fuerzas de la izquierda? ¿O qué puede decirnos alrededor de esto? Bueno, yo por mi experiencia puedo hablar de que sería lo ideal. Una cosa es lo ideal, una cosa es el deber ser y otra cosa es lo que es. El deber ser de todos los sectores democráticos, progresistas, populares de este país fueran congregarse y constituir un gran partido popular, un partido del pueblo para respaldar justamente a sus gobiernos, para que cuando se fuera a elegir finalmente el Congreso también se pudiera elegir quienes desde la Cámara de Representantes o desde el Senado de la República pudieran aprobar esas reformas allí por vía del Congreso de la República. Cada paso es un escalón que se va subiendo. El 1 de mayo fue muy significativo porque fue un pulso que se tuvo. No importa que hayan acusado al presidente de que utilizó el 1 de mayo, pero la mayoría de los trabajadores respaldamos ese 1 de mayo al gobierno, y creo que el gobierno nacional necesita apoyarse en todos nosotros los sectores populares. Esa marcha, la última, la más significativa, la del 1 de mayo, era un pulso político, efectivamente, Sandra, y creo que ese pulso político lo ganamos ese día, si lo queremos mostrar ante la opinión pública como un triunfo del gobierno. Cada paso de esos que se están dando es consolidando esa estructura necesaria para poder avanzar en el poder popular que se requiere acá en el país. Cada uno de esos va pegando, un hecho va pegando al otro en lo sucesivo, y creo que del éxito de esta Asamblea Nacional Popular en la ciudad de Bogotá podrían generarse a partir de allí nuevas experiencias, visita de nuevos territorios. Mira, solo el cumplimiento de los acuerdos de paz con la FARC y llevar la paz a los territorios es un gran trabajo que nos convoca, que nos une y que nos está mostrando el camino. Así que yo creo que esta Asamblea Nacional Popular, yo creo que también marca caminos. Si ella es exitosa, si ella va un gran número de gente, si hay un gran número de documentos, un gran número de propuestas que respalden todo este poder popular, creo que será el pegamento para nuevas actividades y para nuevas esperanzas que tendrá indudablemente el pueblo colombiano en este proyecto democrático. Listo.
Entonces, por último, pues cuéntenos un poco de la agenda que hay antes de la asamblea, también las fechas de la asamblea y pues extiéndale una invitación también a las personas que nos están viendo para que participen en ella. Bueno, todo ha sido muy apresurado porque el camino es largo y culebrero, como dicen. No acabamos de bajarnos de unos escenarios, casi 2 años de elecciones, de una cosa, de la otra, de estar en elecciones. Varias movilizaciones populares hemos tenido ya durante este gobierno. Así que invitamos cordialmente a todos estos sectores progresistas, a todos los sectores populares, a los sindicatos, a las organizaciones sociales, a las organizaciones populares, a cualquier forma de organización que exista, a que nos hagamos partícipes de esta Asamblea Nacional Popular. Podemos hacerlo aquí por el departamento de Caldas. Estamos organizando desde un equipo que se conformó con varios representantes de esos sectores, para trabajar acá previamente la asamblea en el departamento de Caldas. Hemos propuesto para este fin de semana 6 y 7, o en todo caso antes del 13, que se tiene convocado 13 de julio, para el teatro, en el Teatro Rogelio Salmona de la Universidad de Caldas. Ahí está propuesta la convocatoria para este 13 de julio para que allí se reuniera la Asamblea Popular por Caldas. Ojalá con muchos participantes acá del municipio de Manizales y también los representantes de cada uno de los municipios. Pero paso previo a esa asamblea, este fin de semana, el 6 y 7, se tienen programadas, puede ser incluso hasta antes de la asamblea del 13, en esa semana siguiente, que se realicen unas asambleas regionales, unos encuentros regionales. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, en Neira se reuniría con Filadelfia y Aranzazu y haríamos un encuentro en Neira, pero así también estaría distribuido por el resto del departamento para encontrarnos. Villa María aparte, Manizales aparte. Esas asambleas tienen como fin mirar las 9 mesas para discutir los ejes temáticos que se van a llevar a la Asamblea Nacional, entre ellos el cumplimiento de los cumplimientos de los acuerdos de paz, la paz territorial, entre ellos la democracia y la defensa de los derechos humanos, que sería parte de otra mesa, el poder popular y cuál es su proyección hacia el futuro, que es otra mesa. Hay 9 mesas donde sin duda con relatores se van a trabajar los distintos temas para tener un documento central, llevarlo a la asamblea del 13 aquí en el departamento de Caldas y que ese fuera el documento para llevar a su vez a la Asamblea Nacional Popular del 18 y 19 de julio, que hasta el momento se mantiene, pero que uno sabe que puede de alguna manera también sufrir algunas modificaciones, porque la organización, Sandra, de todo este engranaje y de todo lo que estamos haciendo no es fácil y requiere tiempo. Pero inicialmente esos son los términos que hay propuestos. Convocamos a todos ustedes, los que nos escuchan, para que se participen, bien sea en las asambleas regionales o en la de Manizales, y para que estén el 13 de julio en el Teatro Rogelio Salmona o en el Auditorio Rogelio Salmona, mejor, de la Universidad de Caldas, y allá podamos trabajar todo el día en estas mesas temáticas para sacar los documentos respectivos. Esa es la invitación que les hago a todos quienes nos escuchan en esta grabación. Listo, Julio. Entonces, no siendo más, pues muchas gracias por la conversación y gracias también a quienes nos escuchan. Bueno, gracias a ustedes, muchachos, por realizar esta entrevista y ojalá sea lo más difundida posible para que podamos llegar a muchísimo más gente. Muchas gracias, Sandra. Gracias.